3 años cumple el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este 25% de resto que queda, el mandatario llamó a la coalición a ampliarse y tener una base muchísimo más amplia, haciendo alusión a listas parlamentarias únicas y, por supuesto, unir fuerzas. Vamos a conversar junto a Colomba Aijols, quien ha reporteado este aniversario. ¿En qué pie llega? Porque no sé si fue una celebración, fue una conmemoración o fue, digamos, un cuenta hacia atrás. ¿Cuál fue el espíritu que viste tú en estos 3 años que cumple el presidente Gabriel Boric? Porque si celebra con cosas que él no llegó a proponer. Cuéntanos. De todo un poco, Mati. Tú lo decías, celebraciones, también las propuestas que como gobierno habían tratado de implementar, las que implementaron también fueron parte del discurso que emitió durante esta jornada el presidente de la República en la comuna de Renca, comuna que eligió el gobierno entonces para desplegar a sus ministros y también al presidente Boric. En el inicio de su discurso, el presidente, de hecho, mandó un fraterno saludo, sus condolencias, mejor dicho, a las familias que perdieron un ser querido durante esta jornada en el accidente de tránsito en Coquimbo. Luego también mandó un saludo a Carol Cariola, lo veíamos en los titulares, ¿no es cierto?, que acudió a la Cámara de Diputados para estar en la votación de la censura de la mesa que ella dirige, la mesa de la Cámara de Diputados, que posteriormente fue rechazada. El presidente de la República entonces en ese momento manda un saludo a Carol Cariola, también a su hijo Borja, por esta moción de censura que fue rechazada, y ahí el presidente hace el llamado a la derecha específicamente, su primer dardo en esta alocución al sector opuesto, a que puedan legislar y dejar de presentar mociones de censura o acusaciones constitucionales como la que vimos que se presentó durante la jornada de ayer, ya luego de la renuncia, de la salida de Maya Fernández del Ministerio de Defensa, una acusación que se presenta en su contra porque desde la oposición insisten en la inconstitucionalidad de este contrato que se celebró entre el Estado, Isabel Allende, y también Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende. En ese pie podríamos decir que parte y comienza este aniversario en donde se conmemoran los 3 años de administración del presidente de la República, Gabriel Boric. Le consultamos a varios de los secretarios de Estado que estaban en esta actividad si es que ellos vieron empañado quizás este día, este 11 de marzo, con los sucesos que conocimos tanto en la jornada de ayer como esta jornada. Lo cierto es que los secretarios de Estado decían que no, que es normal que también en un último año de gobierno se vean diferentes cambios, modificaciones en el gabinete del presidente de la República, que es normal, por ejemplo, que Adriana del Piano, ahora una militante del PPD, se llegue a liderar el Ministerio de Defensa, y que eso es simplemente parte de las decisiones que puede tomar el presidente ya también en este último año de administración, un año que él, hacía alusión a partido de fútbol, ¿no es cierto?, que si bien son 60 minutos los que se llevan de juego, todo puede cambiar, se puede ir a penales, por ejemplo, el equipo puede vencer, puede perder, así que todavía haciendo alusión a ese partido de fútbol, le queda tiempo a este gobierno para implementar, por ejemplo, la reforma de pensiones y también despachar leyes que son muy importantes para este gobierno, como decía durante esta jornada el ministro Elizalde, la ley de las reglas del uso de la fuerza para las policías, que todavía se encuentra en el Congreso. Vamos a pasar a revisar esta declaración, el discurso que hace el presidente de la República, en donde, como decía, lanza dardos también a la oposición en el contexto, en el marco que hoy estamos, un año electoral. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones del presidente. Estamos iniciando el último año de gobierno hoy día, y algunos hablan también desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida hasta el último día de mandato. Nos quedan el 25% de gobierno. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y por eso yo le he dicho a mi equipo que tenemos que estar a firme con la gestión para consolidar lo que hemos avanzado. Permítanme ponerles un ejemplo muy concreto. La reforma de pensiones logramos aprobarla contra viento y marea, ahora hay que implementarla.
Bueno, una reforma de pensiones entonces que debería promulgarse en los próximos días y para eso la ministra Jara y el ministro Marcel están abocados, así lo han reiterado para poder implementar esta reforma de pensiones en este último año de gobierno. Ahora también la seguridad es un tema bastante importante para la ciudadanía, en donde también se está utilizando, podríamos decir, esa materia en la mayoría de los programas o las propuestas que hemos conocido de los posibles candidatos o candidatas que ya se están presentando para la carrera para la moneda. Y no es un tema del cual el presidente Boric no quiere hablar. De hecho, se refirió en varias ocasiones en su discurso a las leyes de seguridad que se han podido implementar. Decía, es el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado, ¿no es cierto? Y también hacía alusión, por ejemplo, al presupuesto que esto ha entregado a las policías. Se decía que ellos llegaron a esta administración luego de la administración del presidente Sebastián Piñera, en donde las policías no tenían recursos, no tenían presupuestos. Y gracias a las leyes que se implementaron en este gobierno se pudieron aumentar estos dineros finalmente que fueron destinados a las policías. Dardos, así es lo que decía el presidente de la República, Gabriel Boric, sobre una comparación con la administración anterior, con la administración del expresidente Sebastián Piñera. También, por ejemplo, lo mencionaba el ministro Marcel en materia económica, decía que recibieron esa administración con un gran porcentaje de inflación y que ellos podrían en este gobierno y pudieron estabilizarla en algún sentido. Era parte de lo que decían también los ministros de Estado luego del discurso que emitió el presidente de la República. Vamos a ver qué dijo el presidente Gabriel Boric sobre la seguridad en nuestro país. Este gobierno es el que no solamente ha aprobado más leyes en materia de seguridad para endurecer penas cuando es necesario, para mejorar la infraestructura carcelaria, para crear el Ministerio de Seguridad, para tener un ministerio exclusivamente dedicado a materia de seguridad. Cuando llegamos al gobierno, los homicidios estaban al alza. Hemos logrado quebrar esa curva, no es suficiente. Y yo no me contento con eso, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Y al que comete un delito, la PDI, Carabineros, la Fiscalía, las instituciones acá están funcionando y los vamos a encontrar, estén donde estén. Bueno, y entonces estaba el presidente hablando sobre las leyes en materia de seguridad que se han aprobado en su administración y también las que aún quedan por aprobar. Esto, de hecho, causó enojo en la oposición, particularmente en la banderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, quien se refirió a estas cifras, también se refirió a esta declaración del presidente de que este ha sido el gobierno que ha entregado mayor presupuesto a las policías. De hecho, Evelyn Matei decía que ha sido con la colaboración también de la oposición que se han aprobado esta cantidad de leyes y que también se ha podido aumentar el presupuesto gracias a ellos. Ahora, yéndonos al lado más oficialista, lo que fue esta actividad también podríamos decir eclipsada por las renuncias tanto de Maya Fernández como el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, la semana pasada también por Carolina Toá, quien dejó el Ministerio del Interior para convertirse en una aspirante a la moneda. Lo cierto es que se le consultó sobre esto a también Janet Jara, ministra del Trabajo, que ella mencionaba va a estar abocada a implementar la reforma de pensiones, pero lo cierto es que también suena como una de las opciones del Partido Comunista para integrarse en esta carrera presidencial. Lautaro Carmona nos decía ahora durante esta jornada que el Comité Central debería votar esta o la próxima semana, este fin de semana o el próximo sábado ya, quién será el candidato o candidata que represente a ese conglomerado en las elecciones presidenciales, lo que obviamente también deja cuestionamientos al gobierno respecto a si van a haber más salidas del gabinete o no. Vimos la salida, como ya decía, de Maya Fernández, en su reemplazo entra Adriana del Piano, una militante del PPD, también ministra en varias ocasiones, y eso también, por cierto, levanta cuestionamientos respecto a si van a haber más modificaciones al interior del gobierno. Vamos a pasar a revisar qué nos tuvo para decir la ministra del Trabajo, Janet Jara, al ser consultada una vez más sobre su eventual candidatura presidencial, y también qué tuvo para decir la ministra de vocera subrogante, Aysén Echeverry, ante esta duda que surge por eventuales cambios que puedan haber en este último año de gobierno. Pasemos a revisar sus declaraciones. Quisiera referirme en particular a las tareas que desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Gobierno, hemos logrado impulsar, como son la reducción de la jornada laboral a 40 horas, con el aumento histórico del salario mínimo, la aprobación de la Ley Karim y, sin duda,
muy contentos y contentas por la reciente aprobación de la reforma previsional que tanta falta le hacía a Chile. Yo estoy preocupada de trabajar junto con el ministro Marcel en la implementación de la reforma de las pensiones y, como señalaba, en fortalecer el empleo y reducir la informalidad. Esas son las cosas que me preocupan y que me ocupan. Sobre las discusiones que den los partidos políticos, cuando esas discusiones recién se produzcan, seguramente voy a poder pronunciarme, pero antes sería muy hipotético en un escenario que ni siquiera todavía ha ocurrido. La verdad, uno no puede ni descartar ni confirmar cambios porque esto es un equipo y los equipos son dinámicos y las decisiones son del presidente. Y por las autoridades de gobierno estamos llamados a autoevaluarnos permanentemente y somos evaluados permanentemente por el presidente. Y además tenemos una conversación permanente con él, ¿verdad? Donde estas cosas se calibran y se analizan. Y en ese sentido, la ministra Fernández, para enfocarse en la defensa de las distintas instancias, con la convicción de defender su honra en estos procesos y a propósito de su autoevaluación tuvo una conversación con el presidente donde decidió dar un paso al costado. Y decide dar un paso al costado, decían también los secretarios de Estado y cercanos a Maya Fernández, para que ella se pueda abocar a su defensa de lo que será esta acusación constitucional que ya presentaron parlamentarios de oposición y que de hecho durante esta jornada fue sorteada, fueron sorteados los integrantes de la comisión revisora que posteriormente va a tener que elaborar un informe en donde recomiende rechazar la acusación constitucional o bien aprobarla, pero la Cámara de Diputados, por cierto, tiene la independencia para elegir cualquiera de esas dos opciones y esa comisión de hecho revisora está integrada solamente por un parlamentario de oposición que es el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional. Sobre esto también pudimos conversar con los diferentes presidentes de los partidos del oficialismo que estaban presentes ahí en la comuna de Renca. Pudimos conversar con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, también con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y por último también con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien de hecho valoró la decisión del presidente Gabriel Boric de nombrar a Adriana Del Piano como ministra de Defensa. Esto de todas maneras deja fuera al PPD del comité político porque ya no tiene ministros que puedan encabezar esa instancia, pero Jaime Quintana decía que el ministro de Defensa es tan importante en esta administración y en cualquier administración de hecho que entonces el PPD queda contento, queda satisfecho con la decisión que tomó el presidente de poner a Adriana Del Piano en esa cartera. Bueno, lo dice el presidente del partido, así que ahí se despeja ese tema al menos, porque era una preocupación, o sea, lo dijo claramente y lo dijo aquí en CNN que les preocupaba no perder esa importancia política. Ahora, claro, si bien es cierto, claro, la ex ministra Carolina Toá estaba en el gabinete, en el comité político, tenía una fuerte influencia, pero más que como militante PPD. Así es, y bueno, como militante PPD ahora ella es la candidata del partido, todavía queda proclamarla formalmente como la candidata presidencial el próximo 12 de abril y todavía en ese contexto es que se espera la decisión que pueda tomar el Partido Socialista para elegir si van a apoyarla o no y que de esa manera haya una candidatura única del socialismo democrático, pero eso hemos tenido hartas conversaciones sobre aquello y todavía los mismos partidos no toman definiciones, pero en los próximos días, en las próximas semanas ya podremos saber de qué se trata cada candidatura y quién será la persona que represente a cada conglomerado del oficialismo. Esa es una conversación entonces que queda ya quizás para la próxima semana, Mati, pero ahora vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones. Pueden pasar tantas cosas además en estos días. Así es, muy noticioso y también se abordó de alguna manera en esta instancia, en esta actividad. Le consultábamos a Janet Jara, una de las opciones del Partido Comunista, así que es un tema que sigue rondando todos los días, pese a que haya un aniversario del gobierno, pese a que haya una salida de una ministra, del jefe de gabinete, un tema entonces que de hecho, va a ser el más importante quizás de este año. Vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones que ya adelantamos, entregaron estos presidentes de los partidos oficialistas en este acto conmemorativo del tercer año de administración del presidente Gabriel Boric. Creo que un gobierno que pretende terminar como lo ha señalado el presidente, donde se va a jugar hasta el último minuto del partido,
también tiene que hacerse cambio hasta el último minuto del partido y creo que son decisiones que él tiene y que para un mejor gobierno tienen que implementarse. Lo que pasa es que el Ministerio de Defensa es un ministerio muy importante y ustedes lo van a ver en las tareas que está desarrollando. Reglas de uso de la fuerza es una materia que Piñera lo hubiera querido en sus dos gobiernos, sin embargo va a ser este gobierno que lo va a despachar y va a ser justamente con la ministra del Piano. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos por la llegada de ella al gabinete. Confiamos mucho en sus capacidades y sabemos que defensa tiene una importancia estratégica y por esa razón el presidente ha pensado en una persona de esa característica. Comparto absolutamente lo que ha dicho el presidente Boris. Creo que nos entrega a todos nosotros parte de su gobierno un instrumental por escrito de demostraciones de avances concretos, entrega una orientación que esto es cumplir, digamos, el tercer año, iniciar el último año y por consiguiente queda un cuarto de grandes tareas por llevar adelante para mejor responder a las expectativas que tiene legítimamente la mayoría del país. Y yo creo en esa palabra y creo que todos nos vamos a jugar porque logremos avanzar lo máximo. Este es un año de disputa todavía, que queda un año completo por delante, lo decía el presidente el día de hoy, quedan más de 30 minutos de juego, de partido y por lo tanto también el consolidar y fortalecer los equipos de cara al último año de gobierno es fundamental para que también podamos centrarnos en lo que es importante, poder sacar adelante reformas que todavía están pendientes, como decíamos el día de hoy del FINALCAE. Yo les pediría un poquito de memoria, un poco de memoria de ver cómo nos dejaron el país después de años de crisis institucional, de también una serie de escándalos en los cuales todavía no recibimos respuesta y por lo tanto yo esperaría acá que podamos centrarnos en lo que quieren los chilenos y chilenas, que es avanzar en poder mejorar concretamente la vida de las personas. Lo que hemos visto es simplemente llamados a renuncia, peleas constantes. Claro, una crítica en respuesta a lo que fueron las declaraciones también durante esta jornada de la oposición. De hecho, Evelyn Matei estuvo fuera de su comando a eso del mediodía, donde respondió a las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Ella decía que, bueno, tras escuchar el discurso del mandatario era urgente que ella y también representantes de Chile Vamos salieran a responder y salieran a desmentir ciertas cosas que para la oposición, bueno, no eran tan ciertas lo que decía el presidente de la República.